quiero comenzar con dos imágenes. La primera, imagine a un joven brillante, criado en una familia de fe, que de repente es arrancado de su hogar y es llevado a la ciudad más avanzada y cosmopolita del mundo antiguo. Todo lo que conocía, su idioma incluso, su cultura, su fe, parece quedar atrás. ¿Cómo se mantiene fiel en un lugar donde todo conspira para que olvide quién es? Ahora, la segunda imagen. Imagine que un día despierta y sin moverse de su ciudad. Usted despierta en su misma habitación, pero descubre que el mundo a su alrededor ha cambiado, que todo es diferente. Lo que antes era central, la fe, la verdad, la comunidad, ahora es solo una pieza de museo. Algo curioso, quizás respetado a veces, pero irrelevante para la vida diaria, para las decisiones que se toman. ¿Cómo vivir su fe en un mundo así? Ahora, quiero que sepan que ambas de estas imágenes son reales. La primera es la historia de Daniel, que Edwin muy bien nos interpretaba hoy. La segunda es nuestra misma historia. Y la pregunta es la misma para ambas. ¿Cómo permanecer fiel a Dios cuando el templo se ha convertido en museo? Y de eso vamos a estar hablando un poquito, ver ese viaje del templo al museo y qué es lo que esto representa para nosotros. Pero de lo primero que quiero que hablemos es de lo que estamos llamando el gran exilio. Dígalo conmigo, el gran exilio. Sabemos lo que es el exilio, ¿verdad? Es alguien que es sacado de su tierra. En este caso vamos a hablar de algunos muchachos que son llevados de su tierra. ¿Y por qué hacer un énfasis con nuestros jóvenes? Cuando vamos a examinar la historia de Daniel y de sus amigos. Ya vamos a mencionar un poquito, el próximo domingo vamos a estar hablando un poquito más de los amigos de Daniel. Hoy los vamos a mencionar brevemente sin mencionar sus nombres. Pero estos muchachos se cree que estaban entre los 15 y los 20 años cuando fueron tomados y llevados. Levántenme la mano los que están entre 15 y 20 años aquí, en ese rango de edad. Muy bien, excelente. Algunos levantaron la mano allá, por favor. Ah, no, Camilita sí, Pati no. Mi hermana Pati, por favor, ¿verdad? Camilita sí. A Camilita le creemos. Piensen, jóvenes entre 15 y 20 años que fueron tomados, que fueron arrancados de su familia. Pero no solamente fue eso, sino que fueron inscritos, fueron matriculados en la mejor universidad de su tiempo. ¿Sabían eso? No sé si lo habían leído, lo habían leído así, pero quiero que me acompañen entonces al libro de Daniel. Y vamos a leer en esos primeros versos, Daniel capítulo 1, vamos a leer en esos primeros versos. Y lo que tenemos que saber es que estos jóvenes son llevados de su casa de Jerusalén, son llevados a Babilonia. Y este no solo fue un cambio entonces de geografía, no solo fue un cambio en la dirección de su casa, sino que fue un gran cambio de cultura, de valores y de cosmovisión. Fue un paso de una cultura monoteísta, donde en Jerusalén tenían ubicado donde estaba el templo, donde habitaba Dios precisamente, donde estaba la gloria de Dios, y ahora llegan a un lugar donde habían muchísimos dioses, donde se creían muchísimas cosas. Babilonia era el centro de la cultura. Babilonia era el lugar donde todo estaba sucediendo y era una sociedad pluralista, se creía de todo.
Y también era una sociedad materialista, ya vamos a ver un poco más de esto, donde los dioses eran muchos y el valor de todo era relativo. Babilonia era, podríamos describirlo como la Nueva York de hoy. No sé si esa ayuda un poco esa descripción. Era el centro del arte, de la ciencia, de la tecnología y del poder. Y Daniel y sus amigos fueron llevados a ese lugar con una gran influencia. Nosotros incluso hoy, porque yo creo que a veces pensamos, nos imaginamos estos lugares y los vemos como lugares tan antiguos, pero yo quiero que sepan que ustedes mismos hoy están usando tecnología de Babilonia. ¿Cuántos de ustedes portan un reloj? Enséñenme si andan su reloj en mano, en pulsera, levántenlo para poder verlo todos los que andan reloj. Muy bien, tecnología babilónica, para que sepan. Fue en Babilonia que se desarrolló este concepto de que el día tenía 24 horas, que cada hora tenía 60 minutos y que cada minuto tenía 60 segundos. Fueron los babilónicos muy desarrollados en matemática, en geometría, que descifraron y que crearon, y es una medida de tiempo tan útil que todavía hoy nosotros usamos esa misma medida de tiempo que desarrollaron los babilónicos. Era el centro del desarrollo tecnológico, era Babilonia. Y Daniel y sus amigos son llevados, inscritos entonces en la mejor universidad del lugar más desarrollado. Estamos en Daniel capítulo 1 y dice el verso 3. Luego el rey ordenó a Aspenas, no, porque tiene Z, Aspenaz, pero termina con Z, NS o vocal, ¿recuerdan? Se me fue la profe de español, la tenía aquí en la primera jornada enfrente. Entonces Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes, y escuche con atención, de la familia real de Judá. Quiero decir esto, solamente en esta línea entendemos la magnitud del imperio babilónico, porque el rey le está ordenando a el jefe del Estado Mayor. Había un gobierno amplio para poder cubrir todo lo que cubría este imperio. El rey le está ordenando a su jefe del Estado Mayor, entonces, que trajera al palacio algunos de los jóvenes, y escuchen, de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Yo quiero enfatizar, y yo quiero recordar esto, porque nosotros les insistimos a ustedes que son de la realeza, que son de la nobleza del cielo. Son precisamente jóvenes como ustedes los que han sido llevados y han sido inscritos en esta universidad. Y escuche esto, verso 4, lo que los están leyendo, para comenzar, tienen 15 puntos extra los que andan su Biblia física. Felicidades, les damos un aplauso. Los que andan la Biblia en digital les vamos a dar 5 puntos extra. Pero si se me distraen viendo notificaciones y revisando cualquier otra cosa, les vamos a quitar 10 puntos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿estamos claros? Muy bien. Dice, selecciona, verso 4, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y guapos. ¿Ah? Así dice, selecciona a jóvenes sanos, fuertes y guapos. Y fue lo que hicimos hoy, les quiero contar, porque hoy teníamos a los diáconos y también teníamos un grupo de jóvenes invitando a toda la juventud a sentarse aquí en la parte de enfrente, y esa era precisamente la instrucción. Solamente me invitan, por favor, a los que vean sanos, fuertes y guapos. Si a usted le dijeron, por favor, se me sienta ahí atrás,
Ya, cada quien que recibe el mensaje. Por eso lo sentamos aquí al frente con nosotros. Dice, selecciona a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Hasta empleo les estaban consiguiendo. Era la formación universitaria con el empleo fijo también. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Entonces, escogen lo mejor, escogen de la realeza, de la nobleza de Israel, los meten a la universidad, pero el propósito de todo esto es la asimilación. Es enseñarle todo sobre ciencia, todo sobre literatura, todo sobre cultura, para que aquellos jóvenes sean asimilados y puedan servir ahora en el palacio del rey, en el gobierno. Los están llevando para servir en el gobierno. Y ahí los están formando. Pero aquí está el giro. Ese giro para nosotros. A nosotros no nos han llevado a otro país, aunque sí tenemos algunos en otro país. Pero nosotros nos hemos quedado aquí en casa, estamos ahora mismo en casa, pero la cultura ha cambiado a nuestro alrededor. Esto es lo que yo estoy identificando como un exilio estático. Significa que no nos hemos movido, pero que estamos en un lugar lejano al que nosotros conocíamos. Y es importante que lo podamos reconocer, en especial que nuestros adultos, que los mayores puedan reconocer cuánto las cosas han cambiado, porque a veces no nos damos cuenta. Porque nosotros seguimos pensando como nosotros crecimos o con las historias, ¿verdad? Es que en mis días, sí, hasta los de 40 ahora decimos, es que en mis días, ¿verdad? Es que cuando yo, ¿verdad? Y a veces no escuchamos precisamente lo que está pasando, pero el mundo ha cambiado completamente. Nuestros jóvenes viven en un lugar completamente diferente al que nosotros vivimos. Y tenemos que aprender a reconocer, y para eso tenemos que aprender a escuchar a nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ellos están viviendo? Lo que antes era central en nuestra cultura, lo que ha sido fundamento de nuestra cultura, como la fe, la verdad absoluta, la moralidad objetiva, ahora es solamente una opción entre otro montón de opciones. Nuestros jóvenes fuertemente están queriendo ser asimilados por esta cultura. Los que se congregan una vez a la semana vienen acá y todos los días y todo el día están queriendo ser adoctrinados, influenciados por otra cultura. Y nosotros tenemos que estar atentos, no solamente nuestros jóvenes, nosotros mismos. ¿Qué es lo que se nos está enseñando? Hay cosas que hace 10 años eran lógicas. Para todos nosotros era como, no tiene sentido. Hace 10 años fácilmente se podía en nuestra cultura definir qué era una mujer. Todos crecimos con madres, entendemos lo que es una mujer. Fácilmente había un consenso cultural de lo que es una mujer. Ustedes saben que hoy eso es un tema difícil. Ustedes saben que hoy hay iluminados, hay hasta personas que se llaman de ciencia que no pueden definir lo que es una mujer. Es que eso es un tema delicado. Es que depende mucho de cómo uno se despierte, cómo uno se levante. Y a veces sabe si anda un poco más mujer, un poco menos mujer. Es otra cosa.
ha habido un gran exilio, aunque nosotros no nos hemos movido, ha habido un gran exilio, estamos en una tierra muy lejana. Y tenemos que saber reconocer lo que antes era central, ahora se ha querido modificar. El exilio de Daniel es nuestro exilio, aunque nosotros no nos hayamos movido. En Babilonia, los dioses eran productos de la materia, fuerzas de la naturaleza divinizada. Y esto es bien importante, porque pensamos en estas culturas y las vemos tan anticuadas, y en nuestro día también se quiere decir, y la fe cristiana es parte de todas estas culturas anticuadas. Pero es importante entender la diferencia. Los dioses de Babilonia nacían de las fuerzas de la naturaleza, eran un resultado de las fuerzas de la naturaleza, no eran un Dios creador como el que nosotros conocemos. Y esta gran diferencia en realidad hace que nuestra cultura actual, que lo que se quiere enseñar en nuestro medio sea muy similar a lo que los babilónicos creían. Hoy muchos no los llaman dioses, a la gravedad o al azar, pero en la práctica esas fuerzas ocupan el lugar de lo divino. Esas ideas, esos conceptos requieren una grandísima fe. Hoy se quiere decir, esas ideas de Dios, de fe, son ideas completamente anticuadas. La gente que cree en la ciencia, la gente que es racional, ¿cómo puede alguien creer en eso? Pero me gusta, él es matemático, él no solamente es un científico, es un matemático muy destacado de nombre John Lennox. Es irlandés, pero es profesor emérito de Oxford, es una persona muy reconocida en su campo, conoce mucho de física, pero ha sido un hombre de fe durante todo su recorrido como profesional. Él ha sido un hombre de fe y él se ha dedicado a defender la fe dentro de su medio, porque se quiere crear esta contradicción, como que hubiera una contradicción entre la fe y la ciencia. Y Lennox enseña, dice, no existe ninguna contradicción entre la fe y la ciencia. Cada una de ellas tiene su lugar. La ciencia describe el qué son las cosas, cómo funcionan. El mejor trabajo científico busca descifrar mediante la observación, y lo llamamos el método científico. Mediante esa observación busca descifrar qué son las cosas y cómo funcionan. Pero la ciencia no busca, no abarca para poder descifrar el porqué, cuál es el propósito de las cosas. Y dice Lennox, ahí es donde la fe complementa a la ciencia. Y todos estos que han hecho grandes avances científicos, Newton, Pascal, podemos pensar en tantísimos, Pasteur, que es precisamente por su fe que entran a la ciencia y que han desarrollado la ciencia. No existe una contradicción. Ahora, ¿dónde está la contradicción? Cuando quieren poner estas ideas de lo racional, de la ciencia, cuando se quieren adorar, se quieren usar como los lugares donde depositamos nosotros nuestra fe. Qué confuso lo que estoy diciendo. Voy a tratar de explicarlo. Dicen, ¿cómo podemos creer en un Dios que creó todas las cosas si no lo podemos ver? Pero ¿cuál es la opción a la que nos invitan entonces? Que no son científicos. Estos son creyentes en otras creencias. No son científicos. Dice, tenemos que creer que todo esto fue creado de la nada. Y tenemos que depositar nuestra confianza en la nada. Y tenemos que creer que nosotros aquí hoy no tenemos un propósito, que somos resultado del azar
del accidente lo que se llama como Big Bang. Eso es lo que somos. Que detrás del Big Bang está el azar. Y ese es el significado de todo, que no hay significado. Ahora, nosotros vemos todo el diseño, vemos cómo se tienen que dar las condiciones correctas en este planeta por márgenes tan limitados para que la vida pueda no solamente existir, sino que pueda florecer. Y pregunta John Lennox, ¿qué es lo más lógico? ¿Qué es lo más racional? ¿Que existe una idea inteligente, una intención, un diseño? ¿O que accidentalmente se dieron estas cosas? Hay otro cuestionamiento. Yo les he mencionado antes el científico que estuvo a cargo, un científico británico que estuvo a cargo del proyecto del genoma humano, así se llamaba. Y el punto de este proyecto del genoma humano era estudiar, era descifrar toda la secuencia de ADN de los seres humanos. Ese era todo el proyecto, pero nuestro ADN es larguísimo. El poder escribirlo, el poder tener esto requirió, creo que fue un trabajo de una década de 2.500 científicos, trabajando por una década para poder tener el genoma humano. Y el testimonio de este científico es que él comenzó con ideas ateas, él no creía en Dios, pero cuando él vio todo el detalle, toda la escritura que estaba ahí y cómo todo funcionaba y encajaba perfectamente, él lo describe así. Es como, ustedes conocen, voy a tratar este ejemplo, ustedes saben lo que es una enciclopedia. ¿Han escuchado de las enciclopedias? Ustedes sí, no, ustedes cansan de ver las enciclopedias, hasta me las pueden nombrar. A ustedes les estoy preguntando. Quizás en su casa hay un montón de libros viejos, usualmente no se ven atractivos, todos son iguales, tienen la misma cara como ocre, un ocre viejo, con letras doradas a veces. ¿Sí? Y son un montón de libros iguales, pero cada uno de esos se llama tomos y va toda la secuencia de tomos. ¿Sí? ¿No? Medio. Ok, tal vez algunos de ustedes, si no, búsquenlo ahí después, no ahorita, le preguntan a ChatGPT qué es una enciclopedia y que les enseñe imágenes. Pero tal vez así pueden, o mejor en Google porque es referencia directa. Ok, entonces él describe, sería como que encontremos una enciclopedia que podemos leer y entender y pregunta, ¿es más fácil creer que esa enciclopedia toda se dio por accidente? Las fuerzas de la naturaleza fueron moviendo aquellos árboles que se convirtieron en hojas, que después se fueron manchando, que formaron palabras, que después tiene un sentido y una coherencia. ¿O es más fácil creer que un grupo de editores le dio con intencionalidad ideas a aquellos escritos? ¿Qué es lo más lógico, lo más racional, lo más plausible, lo más posible en esto? Y algo así es el debate en el que entramos y vemos ejemplo, testimonio tras testimonio, que entre más estudiamos, entre más reconocemos la belleza de la creación, la exactitud de la creación de Dios, más llegan estos científicos, estas personas en los campos desarrollando estas áreas, más llegan a confirmar que hay un diseño detrás de todo lo que Dios ha creado. Así que la fe, nuestra fe, se complementa con la ciencia. No es que no hay un choque, no hay una contradicción entre fe y ciencia, sino que se complementan. Muy bien. Pero todo esto para enfatizar, la cosmovisión de Babilonia era muy cercana a la cosmovisión de nuestro día actual. Se creía en las fuerzas
de la naturaleza. Cuando Nabucodonosor entonces conquistó Jerusalén, no solamente se llevó a aquellos jóvenes, sino que nos cuenta la historia que también tomó los vasos del templo. Y esto es lo que yo quiero llamar y que se nos quede como recordatorio de ese movimiento del templo a el museo. Porque en el templo aquellos vasos eran sagrados porque representaban la presencia misma de Dios, la gloria de Dios, y era el centro de la ciudad, era el centro, el fundamento de toda la cultura. Se daba por esa presencia, por esas verdades absolutas representadas por Dios. Ahora, cuando esos mismos instrumentos son llevados a ahora la colección, el tesoro del rey, todos son puestos en vitrinas. Todos los pueblos que había conquistado el imperio babilónico tenían imágenes, objetos, tenían cosas puestas en vitrinas de todos, y todos estaban puestos entonces a un mismo nivel, todos puestos en vitrina. No hay verdades absolutas, todo es relativo. De hecho, sucedía lo mismo que sucede en nuestro día. El único pecado grave en eso, la única falta grave en una cultura así, era la intolerancia. Era que alguien se atreviera a decir, no, esta es la verdad absoluta. No existe otra verdad. Era como ahora. O sea, está bien, vos me hablas de Jesús, perfecto, porque esa es tu verdad. Una entre tantas otras. Podemos identificar cómo la fe se quiere poner en el museo. El rey Nabucodonosor puso esta colección de tesoros de su Dios en un museo. Lo que era símbolo de la gloria de Dios, de valor absoluto, se convirtió entonces en una pieza de exhibición, en un objeto de valor relativo. Lo sagrado se volvió curioso, interesante, pero no vital, no fundamental. ¿No es eso lo que nos ha pasado a nosotros? Jesús, nuestra fe, nuestra cultura bíblico-judeo-cristiana, la verdad, la moralidad, de ser el centro, han querido ser llevadas a ser una opción más entre tantas, una pieza de museo, ser puestas detrás de una vitrina. Ahora, ¿cómo se mantuvieron? Porque ustedes recuerdan esta historia. ¿La recuerdan estas historias? Los amigos de Daniel en el horno, que había sido calentado, ¿cuántas veces? 7 veces aquel horno, y que hasta los hombres que los echaron en el horno terminaron quemados. ¿Recuerdan eso? Ustedes lo pintaban, ¿no? Los de allá atrás sí lo pintaban. Y también está la parte de Daniel en el foso de los leones. ¿Recuerdan esa parte? Pero ¿cómo es que estos jóvenes, entre 15 a 20 años, cuando entraron a la universidad, después por supuesto fueron creciendo, pero en ese ambiente, en esa cultura, cómo es que estos jóvenes se mantuvieron? Y esto es lo que quiero que se nos quede grabados. Ellos no se mantuvieron solamente por mantener su vida devocional, esa fe privada, ese leer su Biblia, leer las Escrituras, ese orar en privado. No fue solamente eso lo que los mantuvo, sino que fue precisamente su misión cultural, el que fueron lo suficientemente valientes para dar testimonio de su fe en esa cultura, lo que les permitió permanecer, y no solamente permanecer, sino que influenciar esa cultura. Quiero que leamos precisamente esto. Dice, en Babilonia a nadie le importaba que Daniel y que sus amigos oraran en privado. Nadie tenía ningún problema, todo el mundo le oraba a cualquier dios en Babilonia porque habían sido llevados de diferentes lugares, y si Daniel y sus amigos querían hacer su fe en privado, a nadie le importaba. De hecho, eso era lo que el sistema quería, que la fe fuera un asunto personal, privado, irrelevante para la vida pública.
me parece muchísimo a lo que ha estado pasando en estas últimas semanas en Tegucigalpa, en Honduras. Que los cristianos oren todo lo que quieran, pero encerrados. Y si quitan la transmisión, mucho mejor. Pero ¿qué tienen que andar haciendo los cristianos orando en las calles? ¿Para qué van a salir? ¿Para qué van a manifestar su fe? Pueda que ofendan a alguien. Entonces mejor que se queden guardaditos y calladitos. ¿Qué pensamos de eso? De hecho, el problema de Daniel y de sus amigos comenzó cuando ellos empezaron a manifestar su fe. Lo primero con los amigos de Daniel. Para los amigos de Daniel, el momento decisivo llegó cuando se les pidió inclinarse ante la estatua de oro. Y es importante que veamos esto, que no solamente era un acto político, era un acto religioso, una declaración de fe y de lealtad al sistema. Un gobernante que se estaba poniendo él como el objeto de adoración absoluta. Y negarse era peligroso, no solamente para ellos, sino para sus familias. Pero es que lo que sucede es que cuando quitamos a Dios, lo reemplazamos por cualquier cosa. Cuando quitamos a Dios de su lugar, lo reemplazamos por cualquier cosa. Pero esto fue lo que respondieron estos muchachos. Daniel 3, verso 17, dice: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted, su majestad, que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Dios ciertamente nos va a salvar, y aun que no lo haga, nosotros vamos a permanecer fieles y vamos a saber a quién vamos a adorar. Y en cuanto a Daniel, la historia de Daniel, los amigos de Daniel en el capítulo 3. La historia de Daniel sucede mucho después, porque después del rey Nabucodonosor viene otro imperio más grande que toma el imperio babilónico. Ese se llama el Medo Persa, y ahora es Darío el emperador de este nuevo imperio. Y Darío era tan amplio el imperio que los empieza a dividir en reinos, en diferentes provincias, y pone a un administrador en cada una de esas provincias. Pero Daniel era tan destacado que lo pone como cabeza de todos los gobernantes de las diferentes provincias. Era el segundo del emperador. Y esto comienza a provocar celos entre todos aquellos gobernadores. Y buscan eliminar de la competencia de alguna manera a Daniel. Entonces comienzan a planificar, pero no le encuentran absolutamente nada. Su desempeño era buenísimo, era un gran administrador, era un gran político, era un gran servidor público, y él está administrando de la mejor manera. Entonces vean acá, en el capítulo 6 de Daniel, dice: finalmente los que están tramando en contra de Daniel llegaron a la conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Y es que siempre es nuestra fe la que se vuelve el obstáculo. Por eso nuestra fe es atacada. Por eso se dice: no salgan, que no la hagan pública, que se queden callados. Entonces ellos comienzan a tramar este plan y le llevan al emperador, le llevan esta gran noticia, esta gran idea, y le dice: solamente usted va a ser adorado, nadie más. Y como al que está en el poder fácilmente se corrompe, ¿verdad? Desde dentro por el poder, le encanta la idea al emperador: solo a mí me van a adorar. Maravilloso, yo voy a ser el único aquí. Dice: ordene usted en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea
divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Pero escuchen la respuesta de Daniel. Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta. Pero escuche, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿Pero qué es lo que hacía Daniel? ¿Orar en privado? ¿Encerrarse? ¿Que no lo viera nadie? Dice, con las ventanas abiertas, y oraba 3 veces al día, tal como lo había hecho antes, como siempre lo había hecho. La misión de Daniel y sus amigos no era solo sobrevivir, sino ser testigos. Su fidelidad pública fue la protección para ellos y garantía de salvación para todos. En medio del exilio, su testimonio transformó la cultura. No porque impusieran su fe, sino porque vivieron con integridad, con valentía y con un amor en concreto hacia los demás. ¿Y cuál fue el alcance de esta misión cultural de Daniel y de sus amigos? Que ellos llegaron a impactar a el imperio más grande que existía en su día. Escuchen el testimonio que da ahora el rey Nabucodonosor, después de haber conocido a Daniel, después de haber conocido a sus amigos, después de haber visto lo que Dios había hecho. Ahora en el capítulo 4, el rey nos cuenta lo que él vivió, lo que él experimentó con el mismo Dios de Daniel y de sus amigos. Y esto es lo que escribe en el capítulo 4, en el verso 1. Dice, el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Es el emperador el que está diciendo esto como resultado del testimonio de 4 jóvenes educados, formados, nobles de la realeza, sanos, fuertes y bien parecidos como ustedes. Y como ustedes también. Ahora, la pregunta no es si estamos en el exilio. Ya lo estamos. La pregunta es, ¿seremos fieles cuando el templo se convierta en museo? ¿Seremos testigos cuando la cultura nos diga que la fe es algo privado o solo una curiosidad? Daniel nos muestra que sí es posible. No solo sobrevivió, sino que transformó su mundo. Y lo hizo porque sabía que Dios estaba en control de la historia, que su valor supremo era Dios y que su misión era vivir su fe en público, con valentía y con un amor que se hace carne, que se manifiesta. Y quiero cerrar recordando esto. Es una lección que aquí hemos aprendido y que queremos enfatizar siempre. Quien no evangeliza termina siendo evangelizado por otro evangelio. Díganlo todos conmigo, por favor. Quien no evangeliza termina siendo evangelizado por otro evangelio. Que nosotros, al cumplir nuestra misión cultural, afirmemos
y compartamos nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.